Hey, bienvenido de nuevo. En el video de hoy estaremos hablando sobre uno de los autores más trascendentes dentro del mundo de la psicología, especialmente a la hora de hablar de cómo el psicoanálisis se transformó en una teoría social gracias a la escuela de Frankfurt. Te estoy hablando de Erich Fromm. Hoy hablamos de su famoso libro, El miedo a la libertad. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. ¡Iniciamos! En el año de 1941, Erich Fromm escribe su libro El miedo a la libertad, y en el mismo problematiza de una manera excelsa un problema muy particular. Este autor se da cuenta de que todos los humanos, a lo largo del curso de las diferentes eras, a lo largo del curso de la historia, siempre han buscado el poder ser libres, el poder ir más allá de aquello que les oprime. Sin embargo, hay algo curioso que pasa al intentar lograr esto, porque ese mismo humano que parece luchar constantemente por ser libre, cuando alcanza esto, pareciera que él mismo también se vuelve a someter de nuevo a otro régimen. Esa es la cuestión esencial del libro del miedo a la libertad. Y Erich Fromm busca la respuesta a esto tomando algunos elementos de teorías como el psicoanálisis, la sociología, la historia y la filosofía. Entonces, analicemos cuáles son los elementos esenciales de este libro. Primeramente, Erich Fromm aborda el concepto de la libertad como una paradoja. Es decir, para Erich Fromm la libertad alberga dos caminos, algo que tiene una suerte de bífido, algo que es bifurcado. Por un lado, el ser libres nos puede salvar de una dominación extrema, pero en el otro camino, el poder acceder a la libertad, el sentirnos liberados, también nos puede hacer sentir profundamente solos, aislados o desamparados. Y para ello basta observar el curso histórico. Erich Fromm da cuenta de que en buena medida el humano de épocas pasadas vivía sometido a una suerte de estructuras que eran rígidas. Por ejemplo, con la religión, con los sistemas feudales, con las familias tradicionales. Todas estas eran ejemplos de estructuras que limitaban la libertad individual, que limitaban de alguna manera la autonomía, pero a la par le brindaban a la persona una seguridad, le brindaban una identidad, le daban el regalo de saber quién era, a qué aspiraba y cuál era su lugar. Y después tenemos a la modernidad. Fromm aquí retoma algunos hitos como la Reforma Protestante, por ejemplo, el Renacimiento y los desarrollos capitalistas. Esto para poder explicar cómo dichos eventos le proporcionaron al humano una mayor independencia. Pero era una independencia que traía consigo un precio que operaría a nivel psíquico, no a nivel material. Y ese precio era el de sentirse solo ante un mundo complejo, cambiante y cada vez más competitivo. Surge entonces la primera cuestión. No se trata únicamente de poder ser libres, sino de cómo poder vivir esa libertad sin sentirnos perdidos. Y entonces Erich Fromm se da cuenta de que en el humano existen dos libertades esenciales: la libertad de o libertad negativa y la libertad para o libertad positiva. Y primeramente pudiéramos decir que la libertad de es la libertad más apreciable. Es aquello que vemos a nivel social y que por lo general viene a ser una exigencia. Esta es la libertad que viene cuando nosotros luchamos para poder salir de esas restricciones que tenemos, del impuesto, de la autoridad que es externa. Sin embargo, este autor argumenta que dicha libertad pudiera también ser considerada como una especie de libertad negativa. El liberarse de aquello que nos oprime representa también el quedar sin ningún obstáculo, el quedar sin ningún tipo de límite. Y cuando una persona no es plenamente consciente de esta situación, la ausencia de límites siempre nos va a llevar al error y al desvalimiento. Pero si nosotros pensamos en esa libertad para, que es una propuesta más, nos hallamos entonces ante la posibilidad de poder desarrollar plenamente todas nuestras capacidades. Es decir, ya no queremos entonces ser libres de algo o de alguien. Ya no queremos luchar. Ahora el sujeto busca aplicar su libertad para poder tomar mejores decisiones, para poder tomar el reto de construirse y de desarrollarse constantemente. De este modo, el sujeto que ha descubierto esa libertad puede lograr entonces pensar de manera propia, puede amar de forma auténtica, puede crear, puede actuar de manera responsable con su vida y puede ser más consciente en todas las elecciones que toma. Erich Fromm se da cuenta entonces de que la sociedad casi siempre busca la libertad de o la libertad negativa. Y esto es lo que nos lleva a ese ciclo infinito de nunca ser libres verdaderamente, puesto que el librarse de las cadenas sin tener una nueva dirección, sin saber para qué necesitamos esa libertad,
nos lleva inevitablemente a buscar un nuevo amo. Pero entonces, ¿de qué manera nosotros podemos alcanzar esa libertad de acuerdo a este autor? Erich Fromm nos vendría a decir que esto requiere algo que él llamó el proceso de individuación. La individuación implica desarrollar la verdadera independencia y la identidad personal. Así como un bebé se siente unido a su madre y solo con el tiempo, con el esfuerzo y con el miedo logra separarse para poder ser autónomo, el sujeto también debe de lograr separarse de todo aquello que lo limita. Debe de perder ese miedo para buscar esa libertad bajo la premisa de una búsqueda personal, de un proceso introspectivo y no solo como una reacción a aquello que lo está atando. Las consecuencias del proceso de individuación, por lo tanto, vienen a ser el sentirnos cada vez más libres, el sentirnos autónomos, pero a la vez también sentirnos un poco más vulnerables. Y entonces, aunque el proceso de individuación es esa respuesta que encuentra el autor, la realidad es que ese camino de poder ser nosotros mismos trae consigo una batalla sumamente compleja. Fromm nos dice que entre más consciente es una persona de su individualidad, también es más propenso a poder experimentar sufrimiento. Vienen entonces sentimientos como la soledad, como la angustia, la inseguridad y la impotencia. Y este es el verdadero reto, ya que cuando el humano se enfrenta a esto y no lo puede sondear, no puede salir airoso de dicha situación, lo más común es que busque regresar a esa libertad a la libertad negativa. Y aquí surge entonces otra pregunta. ¿De qué manera las personas escapan a esa angustia cuando no logran ser libres del todo? Cuando no logran acceder a esa libertad o libertad positiva. Y Erich Fromm aquí identificó una serie de mecanismos evasivos de la libertad. La primera viene a ser la manera del autoritarismo. El sujeto que cae en esto pareciera que a nivel psicológico se fusiona con esas figuras de autoridad para inconscientemente evitar la responsabilidad de ser uno mismo. Generalmente aquí hallaremos a sujetos que se someten a otros que consideran superiores, que renuncian a su voluntad, con tal de sentirse protegidos. Sin embargo, habrá otros más que intentan ser ellos mismos los que dominan a los demás, para entonces poder compensar esas sensaciones de impotencia. La destructividad viene a ser un medio más. Cuando el sujeto fracasa en ese cometido de poder controlar al mundo o de integrarse con él mismo, de una manera compensatoria pudiera buscar destruir todo eso que le genera ansiedad. En pocas palabras, para Erich Fromm la violencia viene a ser resultado del sentimiento de impotencia y del aislamiento, puesto que cuando el sujeto destruye está intentando básicamente recuperar su poder. El conformismo vendría a ser una manera más, y para Erich Fromm esta es la más común en la etapa de la modernidad humana. Con el conformismo, los humanos dejamos de ser nosotros mismos y entonces asumimos la manera de pensar, los puntos de vista, las sensaciones y las ideologías que la sociedad nos impone. El sujeto entonces se sumerge en una burbuja en la que cree fehacientemente que él es dueño de sus decisiones, pero la realidad es que se ha convertido únicamente en una copia, en un resabio, en alguien que reproduce únicamente aquello que el entorno le ha impuesto. Entonces, el yo ya no es su yo, sino que es un nosotros. Y al ser un nosotros, la soledad, el miedo y la angustia desaparecen. Ya no estoy solo, estoy con los demás. Pero el costo es sumamente alto. Terminamos pensando como los demás, aun cuando eso no sea del todo correcto. Deseamos lo que desean los demás y le damos valor a lo que valoran los otros. El miedo de ser libres nos ha quitado la posibilidad de poder ser alguien auténtico. Y entonces cuando el sujeto decide atarse de nuevo, cuando decide encadenarse y entregar de nuevo su libertad, nos hallamos a algo que Erich Fromm llamó el proceso de alienación. El sujeto que se ha alienado ha abandonado sus propios deseos, sus aspiraciones, sus sentimientos, su creatividad y en pocas palabras, todo cuanto le hace ser él mismo. Actúa de acuerdo a las expectativas externas, pero no de acuerdo a sus convicciones. Y entonces la alienación viene a ser para este autor el ejemplo del funcionamiento moderno por excelencia. La dimensión social entonces te puede hacer sentir libre, pero siempre hay algo de ti que grita y que te dice que eso es una mentira, que eso tiene que ver con el conformismo. Y entonces, ¿pudiéramos encontrar que al día de hoy el humano sí puede ser libre verdaderamente? ¿De qué manera se pueden superar estas limitaciones? ¿De qué manera podemos acceder a esa verdadera libertad? La respuesta aquí es positiva, y Fromm nos dice que el humano sí puede ser verdaderamente libre. Y a eso él le llama la libertad auténtica, algo a lo que sí podemos acceder. Para este autor, la verdadera libertad surge cuando el humano logra establecer una relación productiva con el mundo que le rodea. La libertad auténtica es esa concordancia que surge de la conciencia, es decir,
no consiste en un aislamiento total, no es una independencia absoluta. Sin embargo, tampoco es permanecer atado y subordinado. La libertad auténtica para este autor viene a ser esa capacidad de poder estar unido con el mundo, pero sin perder nuestro yo, sin perder nuestra esencia. Solo en la medida que el humano logre estructurar este juego de ida y de vuelta, es como podrá verdaderamente acceder a la libertad para convertirse en aquello que está destinado a ser, pero sin perder por completo esa relación tan necesaria que tenemos que establecer con el mundo. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.